Puse el tema de la orina porque es importante saber que la forma en la que se toma la muestra de la orina para bacteriología importa y mucho en la interpretación de los resultados. Cada uno de estos métodos, ya sea cistocentesis, sondaje o micción espontánea, permiten interpretar el recuento bacteriano de manera diferente. Supongamos que tenemos un felino con 5.000 unidades formadoras de colonia de Escherichia coli en una muestra de orina. Y a mí no me informan cómo fue tomada esa muestra. Entonces yo no puedo saber si ese recuento es significativo de infección urinaria o no, ¿sí? Fíjense, esto que les estoy contando desde el laboratorio lo tenemos estandarizado, digamos, a través de una tabla. Obviamente que esas tablas las arman personas que realizan estudios científicos. Si se acuerdan del concepto de estadística de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, todo eso va armando va armando una tabla que finalmente nosotros utilizamos a la hora de interpretar el recuento. Entonces, según la forma en la que fue tomada la muestra, este recuento va a resultar significativo significativo de infección urinaria, o si la muestra fue tomada por micción espontánea, el mismo recuento va a ser indicativo de sospecha, ¿sí? No va a ser un recuento contundente relacionado con la infección urinaria por esa bacteria, ¿sí? Es decir, depende, o sea, yo lo que necesito saber cuando tengo el recuento bacteriano es saber si la presencia de esta bacteria explica o no explica el cuadro de cistitis que tengo. Entonces, de acuerdo a cómo fue tomada la muestra, este recuento va a ser significativo o puede no ser significativo, ¿sí? Entonces, toda esta información, que es la que ustedes desde la clínica van a recabar, es importante que la compartan con el laboratorio para la interpretación. Esto es en el caso de la muestra de orina. Recuerden el envase estéril, que tenga buen cierre, que no se derrame, que vaya dentro de una bolsa, que se mantenga a temperatura de heladera y que en lo posible, en el lapso de un día, esté en el laboratorio para ser procesado, y que ese recuento sea representativo, porque si se pasan muchos días, puede pasar que las bacterias se mueran, o puede pasar que si esa muestra, supongamos que no sea de orina, que sea de leche, de un tambo, si esa muestra queda a temperatura ambiente, va a haber multiplicación bacteriana y el recuento que hagamos no va a ser representativo de lo que sucede en un tanque de leche. Siguiendo con otro ejemplito, cómo tomamos la muestra en el caso de un hemocultivo. Vamos a pensar en el caso de un paciente febril que no tenga un foco de infección aparente. Si el paciente está en tratamiento antibiótico, vamos a tomar las muestras antes de suministrar la próxima dosis de antibiótico. Siempre se trabajan con 2 muestras, ¿sí? Se realizan 2 extracciones de sangre, separadas por un intervalo de 30 minutos, por punción venosa o arterial, realizadas en diferentes arterias, ¿sí? O venas. Vamos a utilizar guantes, vamos a hacer tricotomía y vamos a hacer desinfección de la zona. El volumen a tomar va a ser entre 0,5 y 1 mililitro, si vamos a utilizar los frascos de hemocultivo neonatal, que son los chiquititos, los que están indicados para pequeños, pero hay otros frascos que son más grandes. Entonces, si ustedes tienen los más grandes, tienen que fijarse cuál es el volumen adecuado para ese volumen de caldo. Vamos a inocular la muestra en los frascos previamente, habiendo quitado esa tapita celeste y haciendo una desinfección de la tapa. No vamos a inyectar aire, es decir, la muestra, la jeringa con la sangre no tiene que tener aire adentro para no agregar el aire del ambiente, ¿sí? Y acá les recuerdo que la remisión es inmediata y a temperatura ambiente. Bueno, como un pequeño resumen, vamos a querer pensar en hacer un cultivo bacteriano y que nuestra muestra sea representativa de lo que está sucediendo en el paciente, ¿sí? Para eso vamos a prestar mucha atención entonces a todo esto que estuvimos conversando, para que nuestra muestra sea de calidad y sea la cantidad adecuada para poder ser representativa, ¿sí?
Pensemos en la preparación del paciente, en la higiene, si es necesaria higiene, si es necesaria tricotomía, si es necesaria desinfección. Tenemos que tener conocimiento de la maniobra que tenemos que realizar y los materiales necesarios. Acá en preparación del paciente, lo que no nombré y lo marqué acá es que el paciente no tiene que tener antibióticos en el sistema. Vamos a hacer un periodo de retiro de 7 días. En cuanto al volumen adecuado, el volumen, a veces me dicen, bueno, no llego al mililitro de orina, puedo mandarte igual la muestra, es un gato complicado, esto, lo otro. Bueno, la realidad es que la muestra se puede procesar siempre. Ahora, el tema es qué resultado vamos a estar dando. ¿Ese resultado va a servir? Bueno, ahí es donde vuelvo con el tema del diálogo y de charlar. La realidad es que si la muestra no es suficiente, esa muestra no va a ser representativa y no nos va a dar información adecuada. Necesitamos disponer los materiales necesarios, acondicionar la muestra con el rótulo, el empaquetado, la temperatura y tener la logística coordinada, ¿sí? Entonces, antes de tomar la muestra, vamos a tener en cuenta todo esto para saber que la muestra va a llegar al laboratorio en tiempo y forma y nos va a poder representar, va a ser importante para poder armar este rompecabezas que hablábamos al principio. Y todo esto que se hace antes de procesar la muestra es parte del éxito del diagnóstico bacteriológico. Lo que yo haga en el laboratorio va a ser para que el éxito del laboratorio resulte, es súper importante que todo esto se cumpla antes de que la muestra llegue al laboratorio, ¿sí?